Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, programa que forma parte del de Ética y Bioética en el Hospital Médica Sur. Para dar inicio a la sesión de hoy sobre enfermería ética y bioética, le voy a pedir al doctor Octavio González Chón nos dirija unas palabras. El doctor González Chón es el director general médico de esta institución y desde luego pues es un personaje muy querido, si bien aquí está el Hospital de Médica Sur por una amplia trayectoria, también en el campo de la medicina, de cuidados intensivos, terapia, es todo un personaje. Doctor Octavio González Chón, agradecemos sus palabras y honra mucho en el arranque de este evento. Muchas gracias al doctor Manuel Ruiz de Chávez por hacerme esta introducción y además merecidas palabras en mi presentación. A nombre de Médica Sur, quisiera darles la más cordial bienvenida a todas y a todos ustedes, principalmente a nuestros invitados al día de hoy, la cual me complace, me enorgullece, me siento muy contento de tenerlos dentro de este foro. Principalmente a la doctora en enfermería, Luciana Reinaga Ornelas, y por supuesto a los tres maestras en enfermería que nos acompañan el día de hoy, a la maestra Olvera, la maestra González, la maestra Leiva Ruiz, todas ellas maestras en enfermería, en donde van a estar coordinadas un foro de discusión por nuestra directora de enfermería, la maestra Francisca Vázquez García. Muy breve será mi participación en este sentido, únicamente expresar el porqué, la importancia de tener diferentes conferencias, diferentes cursos, penetración y retomar exactamente la bioética y la ética en el departamento de enfermería. Consideramos la medicina del día de hoy que debe estar fundamentada en valores. Médica Sur, desde su origen, desde sus fundadores, una premisa fundamental es hacer una medicina basada en evidencia, pero sobre todo fundamentada directamente en valores. ¿Y quién más que nuestras enfermeras, las profesionales de la salud, que están el mayor tiempo posible con cada uno de los enfermos, que practique, que no solamente se sepa el hecho de los principios básicos de la bioética, sino que se vea plasmados en todos y cada uno de nuestros pacientes aquellos principios éticos y de bioéticas en el tratamiento de cada uno de nuestros enfermos. Creo que seguramente gozarán estas pláticas, este intercambio de ideas, pero lo más importante es que el mensaje no se quede únicamente en una plática, en una conversación, en una presentación, sino estimular a todos y cada uno de ustedes en la práctica día a día de estos principios éticos y bioéticos en la atención de cada uno de los pacientes. Las felicito a todos ustedes, las felicito a ustedes, maestra, por esa colaboración, compartir el conocimiento directamente con nuestra institución, y me felicito de poder ser un invitado más que el doctor Ruiz de Chávez, con esa expertise que tiene de la ética y la bioética, hace partícipe a todos nosotros. De nuevo, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, Médica Sur, su casa. Estamos muy contentos y orgullosos. Que disfruten estos minutos de esta enriquecedora plática bioética y ética en la práctica de la enfermería. Muchas gracias, Manuel. Pues bienvenidas las palabras del doctor González Chón, que enmarcan muy bien el propósito que tiene el encuentro que nos anima el día de hoy. Y empezaré, desde luego, también a darles la bienvenida y poder señalar que esta organización, el evento, si bien forma parte del programa de ética y bioética en el Hospital de Médica Sur, es justo reconocer el liderazgo y el apoyo que hemos recibido, pues nada menos que de la directora de enfermería, la maestra Francis Vázquez, que con ese liderazgo que le caracteriza, experiencia en el campo de la enfermería, ha logrado plasmar muy bien este programa del día de hoy, y que estoy seguro todos nosotros vamos a disfrutar y a enriquecernos
con el mismo. No podría dejar de mencionar que pues gran parte de todo esto, este escenario que tenemos, darle las gracias al doctor Misael Uribe, que si bien hoy presidente del Consejo, también ha tenido una larga trayectoria, si bien en Médica Sur, también en el campo de la medicina científica, académica, como es el caso que fuera presidente de la Academia Nacional de Medicina. Pero algo muy importante que quisiera enfatizar es esta triada inseparable en Médica Sur, que es enfermería, ética y bioética. Pues recordaría yo justamente pues ese día que se dio de manera muy importante, el 12 de mayo, al celebrar el Día de la Enfermera en esta institución, y que desde luego se dio un evento muy importante que quiero reconocer a la maestra Francis Vázquez, que pronunciara un discurso reconociendo a sus compañeras, pero fundamentalmente asumiendo el compromiso de impulsar la bioética dentro del Hospital de Médica Sur. Hoy es solo un reflejo, un eco de lo que vamos y esperamos seguir desarrollando a lo largo de muchos años en esta institución. Destacaría yo que, pues, desde luego ya escuchamos las palabras del doctor González Chón, pero esta dupla que tiene Octavio con Francis es ejemplar en cuanto a las actividades que se proyectan en el ámbito, desde luego, de la estructura de Médica Sur, pero particularmente en su hospital. Vemos acá, pues justamente recordando ese Día Internacional de la Enfermería, y que uno de los temas que se señalaron ahí fue de darle una voz para liderar a la enfermería. Creo que el día de hoy es eco de ese compromiso y apoyo que viene recibiendo la enfermería en Médica Sur. Yo no quisiera, ya le pediremos a la maestra Francis Vázquez que presente a nuestras distinguidas invitadas de lujo del día de hoy, y que desde luego pues estará adornada por la conferencia magistral de la doctora Luxana Reinaga Ornelas de la Universidad de Guanajuato, pero la mesa redonda que también hará eco de todo esto que hemos estado platicando, y desde luego también de la conferencia magistral. Esta mesa redonda, bueno, es una mesa redonda que yo no le llamaría mesa redonda, sino una mesa de líderes en la enfermería en nuestro país. ¿Qué les puedo decir de Sandra Olvera Arriola, pues de ese gran hospital, Instituto Nacional de Cardiología, que para todos nosotros es un referente en la medicina institucional? Desde luego Norma González Argüeta, que en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas, pues lleva ya este instituto 8 eventos realizados año con año sobre enfermería y bioética, lo cual también para nosotros el día de hoy fue un referente muy importante. Y bueno, Guadalupe Leiva Ruiz, de la Universidad de Salud de la Ciudad de México, pero el nombre de Guadalupe Leiva Ruiz provoca per se un espíritu de presencia de la enfermería en México. Cabe recordar que trabajara yo con ella en algún momento cuando desde la Comisión Nacional de Bioética también realizáramos muchas actividades en la Universidad Nacional Autónoma, también con ese gran amigo que es Severino, que fuera director de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Pero yo quisiera aquí terminar esta lámina, puesto que ya estoy consumiendo lo que habrá de presentarles Francis.
No podía dejar, y la maestra Luxana Reinaga abordará los temas de los principios de ética, bioética en enfermería, pero yo quisiera, además de los de justicia, autonomía, no maleficencia, enfatizar esos que son muy importantes, como ese liderazgo que ya comentábamos fue un tema del Día Internacional de la Enfermería, pero de la enfermera, también el tema de confidencialidad es fundamental para el ejercicio de la buena enfermería. Profesionalismo, ¿qué les puedo decir? Es un principio que anima a nuestra institución y que está no solamente en el ámbito, desde luego, de la enfermería, de la medicina y de todos aquellos sectores, profesiones que animan al sector salud. Compasión, pues lo he venido nuevamente refrendando a través de las reflexiones que he tenido con el doctor Octavio González Chón, y hoy en día no puedo dejar algo de enfatizar, que es en cuanto a la responsabilidad, pero no responsabilidad, responsabilidad con B, porque todos tenemos siempre que dar respuesta, dar información, responder a los lineamientos que nos marcan las instituciones o nuestros superiores, y en este caso con los enfermos. El liderazgo ético en enfermería en un hospital, en este caso de Médica Sur, hay que recordar siempre que hay estrés per se por los eventos críticos que vamos registrando en el cuidado del paciente y de su seguridad. La enfermera convive con el paciente día a día, instante tras instante. Así nos dan lecciones éticas, por ejemplo, de enfermería por COVID-19, los desafíos éticos en el manejo del paciente, ambulatorio, hospitalizado y desde luego también de cuidados intensivos, los lineamientos éticos de colegios, sociedades, instituciones, es fundamental. Y finalmente, apoyar el ejercicio de la enfermera con una perspectiva ética es esencial. La ética de la enfermería en un mundo globalizado, hoy pues vemos justamente que ya escucharemos a la maestra Reinaga, de la doctora, hablar del tema. El decálogo de análisis ético en enfermería, tenemos que seguir enfatizando sobre el consentimiento informado del paciente, en el cual la enfermera tiene una gran perspectiva de consolidarlo y de darle una expresión, como es en el paciente ambulatorio, hospitalizado, de cuidados críticos o desde luego también de trasplantes. La seguridad del paciente, la confidencialidad del mismo, la confianza y honestidad, los conflictos entre creencias y los conocimientos, la evidencia científica que hacía mención el doctor González Chón, la calidad de la atención, compromiso de Médica Sur, hoy por hoy un mandato institucional. La confianza que se ejerce fundamentalmente ante la buena relación de la enfermera con el paciente y su grupo familiar. Los derechos del paciente, pues, es un tema altamente conocido por todos nosotros. La toma de decisiones críticas, pero algo muy importante es que tenemos que seguir impulsando el desarrollo de este concepto, que quisiera yo enfatizarlo, sobre las incidencias bioéticas en enfermería, que ello permitirá compartir y seguir arraigando esa calidad de la atención en enfermería. Finalmente, la conferencia magistral a cargo de Luxana Reinaga Ornella, y que pues yo quisiera pedirle a Francis que hiciera la presentación de ella, aun cuando me correspondía, pero qué mejor que Francis indique, que recalque la invitación que le hiciéramos para estar con nosotros. Y después ya diera pie a pedirle a la doctora. Buenas tardes a todos. Doctora Luxana, le damos la bienvenida. Vamos a leer su currículum. Ella es enfermera
en obstetricia de la Universidad de Guanajuato, especialista en enfermería en cuidados intensivos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en materno-infantil y pediatría, PhD in Nursing and Healthcare Innovation en the College of Nursing and Health Innovation de Arizona State University, Estados Unidos. Disculpen mi inglés. Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato, Campus León, adscrita al Departamento de Enfermería y Obstetricia de la División de Ciencias de la Salud, miembro candidato del Sistema Nacional de Investigadores, nombramiento como perfil preferente de la SEP PRODEP. Pues sea bienvenida, doctora Luxana, y le damos la palabra. Muchas gracias, estoy muy emocionada por estar aquí este día. Agradezco la invitación. Quiero agradecer al doctor Ruiz de Chávez la invitación. Agradecer que está también el doctor González Chong aquí. Muchas gracias por su presencia. Y pues a mis colegas, Francis, a Eduardo, a Carmen, que no me han dejado sola desde que bajé del avión y me han dado una atención que me hacen sentir como de veras una invitada de honor, y el honor es para mí estar aquí. Agradezco entonces a todos y pues bueno, el honor de compartir este día posteriormente con la mesa redonda con líderes en enfermería como los que tenemos el día de hoy. Es para mí también un honor estar aquí con ustedes. Gracias. No me puedo mover, ¿verdad? De aquí. ¿No, verdad? Sí, sí. Gracias. Me siento como incómoda con el pódium enfrente de mí y así los veo más directo. Bueno, el día de hoy, enfermería ética y bioética, ya la introducción estuvo con el doctor Ruiz muy atinada. Cuando hablé con Francis sobre lo que íbamos a hablar este día, me decía Francis, pero no cosas de teoría, no cosas aburridas, no. Algo actual, algo práctico. Y entonces ustedes van a ver que voy a detenerme muy poco en cuestiones de conceptos y cuestiones que seguramente ya todos estudiamos en algún momento en nuestra carrera o las vemos de manera continua, sino que el día de hoy me puse a reflexionar acerca de la bioética, la ética en enfermería, y con la palabra misteriosa de hoy, que es reflexionar. Y creo que la ética y la bioética siempre abarca un proceso, un ejercicio personal de reflexión. Y en esta ocasión, aunque el tema es enfermería primero y luego ética y después bioética, me fui al revés y empecé primero con bioética, después enfermería, después ética y después enfermería, como tratando de ir de lo particular de la bioética a lo general en enfermería, o si quieren verlo, de lo general de la bioética a lo particular de la enfermería. Y bueno, en ese sentido es que empiezo primero con bioética. Y bueno, no puedo dejar de mencionar solamente de pasadita
la definición de la bioética y cómo esta definición pues ha ido surgiendo o ha ido desarrollándose un poquito. Antes era mucho más corta. Ahora estamos definiendo como un estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la atención de la salud. Y es una conducta, en tanto que dicha conducta es examinada a la luz de los principios y los valores. Otra definición nos dice también es un estudio sistemático de las dimensiones morales, pero que incluye las visiones, las decisiones, las conductas y las políticas morales de las ciencias de la vida y atención de la salud, empleando variedad de metodologías éticas en un contexto interdisciplinario. Y entonces, en estas dos definiciones, creo que tenemos que resaltar el hecho de que es un estudio sistematizado. El hecho de la bioética no nos viene solamente por intuición, sino que sí tenemos que estudiarlo, que debe ser interdisciplinario, que tiene y incluye diversas dimensiones, visiones y decisiones, pero las dos hablan de conductas, de principios y de valores. Y entonces creo que esta definición es mucho más amplia y nos ayuda a un poquito dimensionar la importancia de la bioética en las ciencias de la salud y sobre todo pues en enfermería. Y bueno, los 4 principios que ya no sabemos todos, que son el de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, que pues no los voy a explicar. Yo creo que ya todo el mundo tenemos idea de estos principios, incluso los hemos ejercitado y hemos observado ciertos casos y dilemas que nos han pasado tal vez en base a, a la reflexión con estos principios de la bioética. Y entonces de la bioética me voy a los comités hospitalarios de bioética, en el entendido de que es el lugar en donde se discuten formalmente los dilemas éticos que surgen en ámbitos hospitalarios. Y entonces estos grupos son grupos consultivos que ustedes los conocen, pero a partir del 2012 que ya fueron formalmente reconocidos y pues ordenados para el análisis de los dilemas, pues surgen estos comités que ejercen esta reflexión bioética de la que hablábamos desde el inicio. Y entonces esta reflexión, pues siempre que sea un grupo interdisciplinario, plural y diverso, incluso yo diría transdisciplinar, porque hay un momento dado en que las divisiones entre los profesionales se borran y entonces somos más un grupo de personas interesadas en tomar decisiones éticas más que disciplinas en conjunto, ¿no? Y estos comités hospitalarios de bioética deben de tener una capacidad de diálogo, deben de tener esa facilidad para intercambiar cuestiones técnicas, cuestiones científicas, sociales, morales y culturales, y por lo tanto también tienen que ser resolutivos. Entonces, el hecho de que los enfermeros como ustedes y como nosotros participemos en comités hospitalarios de bioética va a abonar pues a este intercambio de información que se tiene que tener desde todas las dimensiones de la persona, pero también en la parte de que debe ser resolutivo. Y entonces son comités que nos van a demandar tener una disponibilidad de tiempo para poder discutir y dar recomendaciones en base a las consultas que nuestros mismos colegas que trabajan en los hospitales tienen para preguntar a estos comités de ética sobre su recomendación a cierta decisión que se tiene que tomar en el área de la salud. Sin embargo, el juego de un bioeticista, no me va a dejar mentir el doctor Ruiz, es un juego, pues, digamos que un poco complejo, porque el juego del bioeticista requiere, pues, de una preparación formal, ¿sí? Tal vez una maestría en bioética, y requiere de que se juegue en toda esta cancha que está más o menos dividida entre la experiencia clínica, la consulta, el centro de bioética, las funciones del trabajo
y también la parte de las humanidades, de la academia, de la investigación, la enseñanza, la publicación, que de alguna manera complementa todo el trabajo que tiene que ser un bioeticista para ser llamado como tal. Entonces creo que esto nos habla de una área que tenemos en enfermería de oportunidad, que si ustedes están aquí y les interesa la bioética, empiecen a pensar en qué caminos se van a poder ir desarrollando para poder llamarnos nosotros enfermeros también, bioeticistas y parte de comités hospitalarios de bioética para poner nuestra visión o la visión disciplinar en las decisiones consultadas. Entonces, al preguntarme, bueno, ¿y quién conforma o cuáles son las consultas que se hacen a los comités hospitalarios de bioética? En México no, por lo menos en la búsqueda que yo hice, no encontré publicaciones acerca de qué es lo que consultan los profesionales de la salud a los comités hospitalarios de bioética. Y en esta publicación del 2020 es una publicación que no es en México, pero nos habla, por ejemplo, de que las personas que más preguntan o piden recomendaciones a los comités hospitalarios de bioética son los médicos. Y en segundo lugar, las enfermeras. Después las trabajadoras sociales, el paciente y la familia. Y en dónde están adscritos las personas o los profesionales de la salud que más preguntan acerca de dilemas éticos a los comités, pues en las unidades de médico-quirúrgicas o en las unidades de cuidados intensivos, oncológicas, pues todos los intensivos están, la de trauma, la de neuro y la médica, que es donde se puede ver que es donde surgen mayores dilemas que a los profesionales de la salud les preocupan y así piden consulta a los comités hospitalarios de bioética. Y en esta diapositiva se puede ver cómo en esta misma investigación analizaron lo que les preocupa o las solicitudes de consulta de los enfermeros comparados con los médicos. Y estos son los temas que le preocupan más a los médicos y esto lo que le preocupa más a los enfermeros. Hay algunos temas en común, el principal es los conflictos sobre las metas, acerca de las metas que se tienen en los servicios hospitalarios. Sin embargo, a partir de esto cambia el orden y si se fijan en enfermería, nos preocupa más el plan de alta, cómo decidir el plan de alta, las decisiones que se hacen de manera inmediata, las conductas, la comunicación y retirar o dejar algún tratamiento. En cambio, los médicos nos dicen que lo que más les interesa después del conflicto sobre las metas es la decisión inmediata, la toma de decisiones inmediata, después retirar o dejar tratamientos, el plan de alta, después la capacidad de decisiones y al último las conductas. Lo que no está aquí, que sí está acá, es la comunicación. Entonces, sabemos que somos un equipo multidisciplinario, que somos un equipo interdisciplinar, pero también que tenemos diferente naturaleza en cada una de nuestras actividades. Es por eso que también nuestras preocupaciones éticas y nuestros conflictos que solicitamos a consulta a los comités de ética también son diferentes. En esta publicación, que es española, nos mencionan que allá las enfermeras participan en los comités hospitalarios de bioética. En este caso es un comité de ética para la asistencia sanitaria de una comunidad y ahí participan las enfermeras y es un perfil de los enfermeros que participan en estos comités. La mayoría son mujeres de 47 años como promedio, con más de 20 años de antigüedad en la profesión, que trabajan en hospitales públicos o en, ¿cómo se llaman? Comunidades de salud públicas, generalmente viendo pacientes agudos. ¿Qué más les digo? El número de enfermeras promedio que componen estos comités de ética son 5. El perfil profesional
es clínico asistencial en la mayoría de los enfermeros que están en estos comités. Vean ustedes que el papel que ocupan en estos comités generalmente es como vocales, pocos hacen de presidente y de secretario. La muestra es pequeña, hay pocas publicaciones a este respecto, pero es una idea que nos podemos dar. La formación en bioética, la mayoría es cursos de posgrado o bien máster en bioética, y el tiempo que han dedicado estos profesionales a la formación en bioética es entre más de 5 horas al mes y 20 horas al mes para poder estar en esos comités. Cuando se les preguntaron a estas enfermeras que eran parte de este comité de bioética o de ética, qué era lo que más pensaban ellas que aportaban a este comité, el 34% menciona que el desarrollo de la enfermería era para ella estar en ese comité, abonaba al desarrollo de la enfermería, al desarrollo de la bioética y a los derechos del paciente. Y bueno, ese es el significado. Y la aportación, el 52% menciona que la relevancia del cuidado en la humanización de la asistencia sanitaria. Entonces, los mismos enfermeros se detectan como entes importantes en los grupos de comités de bioética por la mirada o por la aportación al cuidado en la humanización de la asistencia sanitaria y que contribuyen también al respeto de los derechos de los pacientes. Sin embargo, algunos no contestaron o contestaron otras cosas. Bueno, ¿y qué propuestas de mejora tienen ellos que participan ya en un comité de ética y nos dicen pues que haya mayor formación en bioética, mayor participación en los procesos de deliberación, favorecer la disponibilidad de tiempo y los que no contestaron, ¿sí? Entonces, son ejemplos de cómo las enfermeras que participan en los comités de ética y bioética lo hacen y qué piensan acerca de ello. Entonces, hemos visto que los comités hospitalarios de bioética son importantes, que como enfermeros profesionales tenemos dudas, retos y dilemas éticos que tenemos que tener la posibilidad de consultar a través de estos comités hospitalarios de bioética. Pero cuando me pregunto cuáles son los retos que hemos tenido los enfermeros, qué es lo que más nos inquieta o qué es lo que nos provoca un dilema ético, pues me tengo que ir igual a la bibliografía. Esta es una publicación de colegas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde hablan de el clima ético, el estrés de conciencia o estrés moral y el estrés laboral en enfermeras y en médicos. Entonces, ellos hacen este estudio con médicos y enfermeros y resultado tienen que existe una relación negativa y significativa entre el clima ético y el estrés laboral. Entonces, a mejor clima ético, menor estrés laboral. Es algo que todos hemos vivido, pero pocos a lo mejor hemos publicado, hemos escrito al respecto. Entonces, es relativamente lógico que si en el hospital hay un clima de cooperación, hay un grupo conformado para estas consultas de bioética y que yo me siento entonces menos estresado en cuanto a la conciencia o el estrés moral que menciona. Y además, ellos identificaron adicionalmente que el clima ético predice el estrés laboral, no nada más el estrés moral, sino el estrés laboral. Entonces, mejor clima ético, menor estrés laboral. Aquí otros colegas, ellos son unos colegas de Brasil, que nos hicieron un estudio muy interesante y validaron un instrumento que estaba en inglés y lo pasaron a portugués, y ese instrumento mide los conflictos éticos de los enfermeros en cuidados intensivos. Entonces vi el instrumento y se me salieron los ojos y dije, yo quiero el de que esté en español, para poder investigar aquí cómo estamos en México. Y entonces ellos dicen que las situaciones que más provocaron
el nivel de exposición a conflictos éticos en enfermeros en su hospital fueron la inefectividad de los analgésicos para controlar el dolor. Eso causa en enfermería un dilema o una inquietud ética. La administración de tratamientos considerados fútiles. Entonces, y los problemas en el manejo de los recursos. ¿Y cuáles son estos factores que hacen que tengamos dinámicas de trabajo que impacten en nuestro conflicto ético? Pues percibir sobrecarga de trabajo, sentirse en un ambiente favorable o desfavorable para la toma de decisiones éticas, deseando participar más activamente en las decisiones. Entonces, a lo largo de estas evidencias que voy encontrando en la bibliografía, ustedes van viendo que se repiten algunos de los dilemas o de las preocupaciones éticas de los enfermeros. En este caso es otro estudio, es una revisión de literatura, una revisión sistemática sobre la experiencia de las enfermeras en dilemas éticos y no se ve nada. Bueno, no se ve, pero aquí decía falta de tiempo, ansiedad, desconozco por qué no se ven los puntos que están aquí. Pues ya le di para adelante, pero no, se va para el otro. No se preocupen. De todos modos, son resultados muy similares a los anteriores. Sobrecarga de trabajo. Ay. No sé por qué a la hora que se ve allá no se ven las bolitas, pero no se preocupen. No importa, está bien. Y entonces ellos hablan también del estrés ético y me encontré entonces que este concepto de estrés moral o estrés ético o estrés de conciencia se repite en la bibliografía y se está estudiando en enfermería. Y ¿qué es el estrés moral o el del que estoy hablando? Es un desequilibrio psicológico que nos ocurre cuando los obstáculos institucionales hacen imposible que los enfermeros traduzcan sus propias preferencias morales en acciones morales. Entonces, cuando hay ese dilema entre lo que yo creo que debe ser y que está bien y lo que debo hacer en el hospital, es cuando entro en este dilema que me provoca un desequilibrio psicológico que se llama estrés moral o estrés de conciencia. Y esta misma bibliografía nos habla, hacen también, ellos encontraron algunos estudios de carácter cualitativo y otros de cuantitativo. De los del carácter cualitativo, ellos observaron esto que le llaman navegando en el desacuerdo, y que una de las fuentes del estrés en el personal de enfermería es cuando hay diferencias entre las competencias y las responsabilidades que tienen los enfermeros y los médicos. Y entonces estos dos grupos tienen estrategias diferentes de tratamiento, piensan diferente y hay desacuerdos que pueden llevar a dilemas éticos. Y entonces los enfermeros mencionan que el no ser escuchados o que sus opiniones fueron ignoradas, o ya bien por su nivel de autoridad o por otra situación, eso provocó estrés moral en ellos. Entonces ellos dicen, cuando los médicos indican tratamientos en los cuales los enfermeros no están de acuerdo, pero tienen que seguir las indicaciones, cuando los médicos indican tratamientos sin tomar en cuenta al paciente y o a la familia, o cuando no se discute sobre el contexto que tiene el paciente cultural, económico, social, espiritual, con los tratamientos que se les indican, entonces ellos dicen que la perspectiva biomédica es la única que se considera apropiada para el tratamiento. Y eso a los enfermeros les causa un estrés moral. Además del desacuerdo, el conocimiento de la tecnología, el preocuparse por el bienestar del paciente, el tener que cumplir también con las regulaciones del hospital, con los turnos y los horarios y en general la disciplina y las acciones y los cuidados de enfermería hacen que los enfermeros estemos en una situación difícil donde podemos tener conflictos éticos dadas las estructuras de poder de los hospitales. Sin embargo, viéndolo desde el punto de vista favorable, esto al mismo tiempo nos pone en un lugar de mucha oportunidad y nos dice que estamos en una posición privilegiada, porque en esa misma posición en la que nos podemos llenar de conflictos, tenemos áreas de oportunidad para asegurarnos de que esas decisiones del equipo sean éticas.
en esta bibliografía se repiten algunos de los factores que nos provocan estrés ético a los enfermeros, ya sea desde el punto de vista de los usuarios, del equipo o de la organización del servicio. Y se repiten, por ejemplo, la palabra comunicación, ya habíamos visto esto, la información, el secreto, la omisión de la información y la privacidad. En cuanto a la autonomía, no solamente nos hace sufrir moralmente la autonomía de los pacientes, sino la autonomía de nosotros como enfermeros. El respeto, no nada más el respeto de nosotros hacia el paciente, sino también el respeto del paciente hacia nosotros. En la información, la confidencialidad, el sigilo y la omisión de información. En la relación interprofesional, el respeto entre los integrantes del equipo, la comunicación y la colaboración entre los profesionales. Otra vez se repite comunicación en el equipo y en los usuarios. Igual la omisión de información. La formación académica, otra vez surge que necesitamos más preparación en las cuestiones de la bioética. Y pues en las organizacionales, que son la estructura física, la estructura organizacional y los recursos humanos, que vuelve a salir la sobrecarga de trabajo o falta de apoyo para resolver conflictos, o en algunos casos la precariedad en los recursos físicos, que son factores que nos llevan a tener un conflicto ético en enfermería. Bueno, ya hablamos mucho acerca de la bioética, los centros hospitalarios, los grupos, comités hospitalarios de bioética y qué tipo de retos, dilemas o preocupaciones éticas tenemos en enfermería. Y a partir de esto, yo voy regresando como a nuestros orígenes y regreso a la ética de enfermería. La ética de enfermería, a diferencia de la bioética, que se utiliza mucho para analizar estos conflictos de tomas de decisiones, la ética de enfermería, por el contrario, nos la enseñan y nos la han enseñado desde hace mucho tiempo para nuestra propia conducta profesional, cómo desempeñarnos profesionalmente de manera ética. Y ante esto hay un discurso actual que va un poquito en contra de la biomedicalización de la ética y cómo esta enfermera nos dice que nosotros la ética, como los médicos, la ética médica, tenemos ética en enfermería desde hace más de 100 años. Todos estudiamos en la escuela ética en enfermería, estudiábamos no los principios de la bioética, pero estudiábamos toda la serie de valores, la toma de decisiones, la deontología y tenemos mucho tiempo y una herencia muy importante de ética en enfermería que tenemos que reflexionar, revisar y retomar para no quedarnos solamente en que nosotros como enfermeros tenemos que sabernos los 4 principios de la bioética y nada más. No, nos tenemos que ir a la ética de enfermería porque esa nos va a guiar en la conducta que tenemos todos los días como enfermeros y enfermeras. Y en esta bibliografía nos dice que a partir del 1960, cuando surge los 4 principios de la bioética y que estuvo el informe Belmont y todo esto, es cuando se viene como boom de la tecnología y dejamos de alguna manera a un lado la ética de enfermería, la ética profesional, la ética del quehacer diario, para irnos solamente a la bioética. Y de alguna manera en la bibliografía nos dice, no, retomemos esta ética práctica que nos reconoce desde hace mucho tiempo, basada en la virtud y en la práctica. Y entonces, pues recordar, ¿no?, que nuestras 4 funciones en enfermería siempre serán y fueron el promover la salud, el prevenir las enfermedades, el restaurar la salud y en aliviar el sufrimiento. Y en esas funciones que tenemos, en esas funciones profesionales, siempre están presentes un número indeterminado de valores que tenemos que demostrar con conductas. Entonces, cuando nos ponemos a pensar, ¿cómo puedo demostrar que soy ético? No puedo decirlo, no puedo en una conferencia decir que soy ético, lo tengo que demostrar. ¿Cómo?
con los comportamientos, con las conductas y con las competencias éticas que en el día a día demuestro. Y entonces, ante esto, me voy a la esencia de la enfermería. Y me voy entonces a revisar otra vez la definición de lo que somos en enfermería. Y en esta definición vemos que tenemos todos los contextos de la promoción, la prevención, la enfermedad y los discapacitados. Y eso dice pues el Consejo Internacional de Enfermería. Lo que quiero decir aquí es que aquí no está la ética. Esto es del Consejo Internacional. Aunque tenemos el Código de Ética Internacional y todo, no viene esta parte, no viene por ahí ni el respeto ni nada. Entonces, creo que tenemos que retomarlo en nuestras esencias y nuestras definiciones de enfermería como parte de nuestra profesión. Y recuerdo otra vez el famoso modelo de Carper, que a lo mejor ya lo han escuchado ustedes en sus clases, en el que nos dice que hay 4 formas o patrones de conocimiento en enfermería, que es el personal, cuando yo me pregunto a mí misma, ¿sé lo que hago? ¿Hago lo que sé? El estético, ¿qué significa lo que estoy haciendo? ¿Qué tan significativo es? Implica crítica, implica el arte de la enfermería, la transformación que nosotros hacemos. El empírico es el que tiene estructura, el que explica, el que tiene teorías, modelos, procesos. El estructurado. Y luego la deontología, lo ético, principios, códigos de comportamientos, y todos estos patrones de conocimiento nos ayudan a percibir los fenómenos de salud y enfermedad de una manera muy diferente y multidimensional al mismo tiempo, que ahora se ha dado por llamar el cuidado unitario, ¿no? Se me olvidó traducirlo a español, perdón, pero dice que, bueno, nos tenemos que, en base a esta tipología de Carper, saber que no solamente somos resultado de un conocimiento empírico, sí, somos muy empíricos los enfermeros y eso es una fortaleza, pero también nos da unas herramientas para entender que somos unas personas unitarias, totales, que no nada más tenemos esa parte empírica, sino que tenemos varios aspectos únicos como seres humanos que nos hacen experimentar en el cuidado de la salud de manera personal, moral y ética y tomar decisiones de diferentes maneras. Y entonces, lo que nos quiere decir en esta reflexión, lo que les quiero decir es que retomemos, este es el modelo de cuidado de enfermería en México que se publicó en el 2018. Y bueno, este modelo de enfermería que no se ha retomado mucho, cuando menos yo no lo he visto mucho, nos dice que aquí, que el eje central del cuidado es la persona. Y entonces volvemos a las bases, ¿no? de nuestra disciplina, el enfoque en la persona, el cuidado de la persona. Y así como empezamos de la bioética, nos vamos a lo simple de nuestra profesión y al mismo tiempo a lo más complejo que es la persona. Y a analizar y reflexionar y retomar que la situación que tenemos actualmente con la tecnificación de los servicios de salud, con la prioridad por la eficiencia y el control de los costos, con tantos aspectos administrativos y financieros y procedimentales que tenemos que tener en cuenta, nos hemos olvidado de centrar los servicios de salud al ser humano o centrar la enfermería al ser humano. Entonces, ¿qué requerimos? Pues requerimos cambio en las estructuras organizacionales y cambios en los comportamientos de nosotros como enfermería. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Estamos priorizando solamente la parte empírica? ¿Estamos dejando la parte ética a un lado? ¿Estamos dejando la parte estética en otro lado? ¿Qué tal la parte personal? Y entonces estamos funcionando solamente desde la parte técnica y no nos importa todo lo demás. Entonces, no somos solo prestadores de cuidado, sino que somos creadores
de políticas y programas de salud y educación que pueden llevar a un cambio en el paradigma. Una de las opciones que nos pueden ayudar a retomar una teoría y que es parte de este recordar, revisar, reflexionar, es la teoría del cuidado humano de Jim Watson, que nos habla de la empatía, la comprensión, el deseo y la intencionalidad para poder dar un cuidado profesional que va más allá de la medicalización y el control terapéutico y la manipulación, sino que va hacia la sanación, ¿sí? Que esa siempre se dé, independientemente de la salud o la enfermedad, que haya sanación, ¿sí? Que es el cuidado humano. Y en el cuidado humano que maneja esta teoría, nos dice, vuelvan a voltear, a tener una mirada científica, pero también humanística, una orientación fenomenológica, existencial, espiritual de la enfermería. Y bueno, las invito a leer un poquito más sobre esta teoría del cuidado porque nos ayuda a entenderlo como un proceso intersubjetivo. Y entonces no nos pide dejar de un lado la parte técnica, la parte empírica, sino que nos invita a retomar esta parte del humanismo. Y esta diapositiva lo que queremos decirles es que tus comportamientos son el reflejo de tus valores y viceversa. Y lo que nosotros podemos ver de cómo te comportas en el hospital, con tus pacientes, con tus compañeros enfermeros, solamente es la punta del iceberg o la punta de la pirámide. Todo lo que va en base a esto son tus valores y tus creencias. Cómo tener este fundamento sólido en la bioética, pues vámonos hasta atrás, hasta tus valores y tus creencias que te van a traer pensamientos, sentimientos, y eso van a traer expectativas, actitudes y comportamientos adecuados a la ética y la bioética. Y en este sentido, nosotros hicimos una investigación el año pasado utilizando un instrumento y midiendo el cuidado en enfermería, el cuidado humano, en base a los procesos Cáritas de la teoría de Jim Watson, y vimos cómo en base a esta subescala podíamos de alguna manera acercarnos a ver cómo los comportamientos de los enfermeros eran o no humanos, en qué estamos fortalecidos y en qué estamos débiles. Y los resultados que tuvimos en este número fueron 103 pacientes, nada más los que encuestamos, estábamos en plena pandemia, y les preguntamos sobre el instrumento tiene 63 conductas de cuidado humano que nos dan ejemplos específicos de cómo nos tenemos que comportar con el paciente. Y aquí lo que les quería decir es que las mejores calificaciones son ante la asistencia de las necesidades humanas. Entonces, sí, nuestra fortaleza sigue siendo el patrón empírico y la actuación técnica de número 10 de excelencia, ¿sí? Pero estamos dejando algunos comportamientos de enseñanza-aprendizaje, no estamos animando a los pacientes a que tengan expresión de sentimientos con nosotros, a que tengan ayuda y confianza, pues no tengo tiempo para decirles todo acerca de esta investigación, pero pues se vuelve a repetir esta cuestión de que somos muy buenos en la técnica, muy buenos en tener la unidad del paciente, los medicamentos a tiempo y todo, pero lo que le estamos fallando a veces es en todas aquellas otras partes de los patrones de Carper que no son el patrón empírico. Y la solución, pues que el cuidado humano tiene que ser el centro de nuestra preocupación con nuestros pacientes, tanto en la asistencia, en la gestión, en la investigación como en la docencia, en el área que nos encontremos nosotros como enfermeros. Creo que tenemos que empezar a participar mucho más en estos comités hospitalarios de bioética. Tenemos que acordarnos del autocuidado. Si algo nos dijo COVID-19 fue que no tenemos autocuidado, que nos tenemos que cuidar primero nosotros antes de poder ofrecer a los pacientes un cuidado. La práctica basada en evidencia como parte muy importante o lo que para ofrecer cuidados seguros, cuidados basados en evidencia científica y no en rutinas o en otras
formas de trabajo que no están basados en cuestiones científicas y empezar a preguntarnos cuáles son los dilemas que tenemos en la enfermería, cuáles son los principios que podemos nosotros desarrollar a partir de nuestra propia disciplina y cuáles son los códigos bioéticos que hemos podido llevar a la práctica o analizar en base a los casos que hemos visto. Y bueno, ya para terminar, ¿cómo podría yo, si me enfoco en el autocuidado, no voy a ser humano con mi paciente si yo no estoy bien conmigo mismo? ¿Cuáles son los cuidados que yo podría, o que esta bibliografía les da para que nosotros como enfermeros podamos estar bien antes de llegar con nuestros pacientes? Y dice, comienza el día con gratitud y en silencio, mantente abierto para dar y recibir, intenta brindar todo tu ser en cada momento del día y cultivar una conciencia de cuidado amoroso. A la mitad del turno, tómate un momento de silencio para centrarte y estar tranquilo dentro de ti mismo. Un momento es 15 segundos, me van a decir, no tengo tiempo, pero 15 segundos creo que sí tienes. Antes de entrar a la habitación del paciente, hay algunas estrategias que nos ha enseñado la teoría que podemos hacer. Antes de entrar a la sala de los pacientes, detenerte 10 segundos y decir la intención con la que vas a entrar y de alguna manera cortar con lo que acabas de vivir en la otra sala para poder enfrentar lo que viene de una manera humana y deja ir aquello que no puedes controlar. Y al terminar tu turno, comprométete a cultivar una práctica de cuidado amorosa. Utiliza lo que sé que haya pasado como lecciones para crecer en tu propia humanidad y sabiduría y agradece todo lo que ha entrado en el ciclo de tu vida y de tu trabajo el día de hoy. Entonces, nos ayuda un poquito a ser conscientes de nuestra disciplina, del trabajo que hacemos al día y a dejar de preocuparnos tanto, sí preocuparnos, pero no tanto en el hacer como una maquinita, ¿sí? Sino también preocuparnos en el saber, pero sobre todo como personas integrales en el ser. Más que hacer enfermería, somos enfermería. Y entonces eso requiere que si nosotros también alimentemos las dimensiones humanas de nuestra persona. Y termino ya solamente con lo que decía el secretario de la Organización Mundial de la Salud, el director, que decía, no podemos alcanzar la salud universal, la cobertura universal en salud, y todos los retos relacionados con la salud de las metas de desarrollo sustentable si no empoderamos y equipamos a los enfermeros y a los obstetras y les damos su poder, y les damos este poder. Entonces, ahí Sally Thorne es la editora de la revista de Ética en Enfermería, bueno, Nursing Ethics en inglés, y ella dice, yo espero que la enfermería pueda capitalizar completamente este juego de cambio que hubo con la pandemia y que muestre no solo nuestras competencias técnicas que traemos al sistema de salud, sino que también ponga el poder en todo el conjunto de valores que tenemos y que lo lleve a la salud y a las políticas públicas. Y con esto termino. Muchas gracias. Le pido a la maestra Francisca Vázquez que pues hagamos entrega del diploma y el agradecimiento a nuestra distinguida conferencista, pero desde luego no quisiera dejar de tener la oportunidad de reconocer que esta conferencia magistral se está transmitiendo, si bien presencial, también vía Zoom. Y agradecer pues al equipo de Medicasur esta transmisión y el apoyo que siempre nos dan para realizar nuestros eventos. Francis.
Me cambia la diapositiva que viene, la de Francis. Pues me es muy grato y me corresponde presentar el currículum de Francisca Vázquez García, que sí, desde luego pues es ampliamente conocida por todos nosotros, pero desde luego lo hacemos en función a quienes están participando vía virtual y recordar que Francis, licenciada en Enfermería y Obstetricia por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de nuestra máxima casa de estudios, especialista en enfermería en el manejo del paciente en estado crítico y, bueno, la maestría que tiene en Administración de Instituciones de Salud de la Universidad La Salle, que es un referente muy importante para estos estudios de posgrado. El diplomado en Gestión Estratégica de Capacitación y Desarrollo Humano de la Universidad Iberoamericana, así como también en Administración de Instituciones de Salud. Pues no podría dejar también de reconocer su participación en la certificación por la Joint Commission por el hospital, en el Hospital Centro Médico ABC, la certificación, recertificación que ha alcanzado por el Consejo de Salubridad General y de la Joint Commission aquí en el Hospital de Médica Sur. Así que yo le pido a la maestra Vázquez García que presente la lista y que desde luego le voy a pasar acá. Sí, por favor, doctor. Nuevamente, buenas tardes. Sean bienvenidos todos ustedes, líderes de enfermería que nos acompañan en esta mesa redonda. Antes de presentarlos, quiero agradecerle al doctor Manuel Ruiz de Chávez, a nuestras autoridades de Médica Sur, que nos han apoyado para llevar a cabo estos grandes eventos que nos van a ayudar mucho, tanto a concientizarnos como a reflexionar. Doctora Luxana, la felicito por su conferencia magistral y que nos ha dejado un amplio conocimiento sobre ética y bioética. También les quiero compartir que Médica Sur estamos por finalizar el proceso de certificación de 380 enfermeras por el Consejo Mexicano de Certificación de Enfermeras, ya que en esta certificación una de las competencias sumamente importantes
y que es parte del tema que estamos viendo, es cómo aplicamos el código de ética en nuestros pacientes y el día a día. Bueno, pues a continuación les voy a presentar a nuestras colegas, a nuestras líderes de enfermería que van a participar en esta mesa redonda y que nos harán referencia sobre la ética, bioética, en la práctica del ejercicio diario en enfermería, así como la capacitación, educación y experiencia sobre el recurso humano de la carrera de enfermería. Bueno, pues primeramente presento a la maestra Sandra Sonali Olvera Arreola, directora de enfermería del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Es licenciada en enfermería y obstetricia de la ENEO UNAM, maestra en enfermería con enfoque en administración del cuidado de la UNAM, representante de las directivas de enfermería de los Institutos Nacionales de Salud ante la Comisión Permanente de Enfermería de la Secretaría de Salud. Formó parte del Comité de Ética en Investigación del ENEO de la UNAM y del Comité de Ética en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Es editora en jefe de la Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica. Sea bienvenida, maestra. Continuamos con la maestra Norma Margarita González Argueta, directora de enfermería del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas, licenciada en enfermería del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. Maestra en la Administración de Hospitales, egresada de la Universidad de Chapultepec. Miembro del Comité Hospitalario de Bioética del INER por parte del Comité de Vinculación ENEO-UNAM-INER para la formación de recursos en enfermería. Colaboradora en la publicación de la guía Recomendaciones para el cuidado de enfermería a la persona hospitalizada por COVID-19 de la Secretaría de Salud en colaboración con la Comisión Permanente de Enfermería 2020. Certificada por el Consejo de Enfermería del Estado de México. Maestra Norma, sea bienvenida. Maestra Guadalupe Leiva Ruiz, docente de la Universidad de la Salud, licenciada en Enfermería y Obstetricia ENEO UNAM, maestra en Enfermería con orientación en Educación de la UNAM, diplomada en Administración de los Servicios de Salud por los Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado de Sinaloa y es docente de enfermería de la ENEO. Instructora clínica de hematología de la Universidad Panamericana y de la Universidad de La Salle. Curso de bioética clínica y social para América Latina y el Caribe
de la Red Bioética UNESCO Universidad de Brasilia. Maestra, sea bienvenida. Pues vamos a dar inicio con algunas preguntas que les vamos a hacer, maestras, para que ustedes nos hagan referencia de sus experiencias que ustedes llevan de acuerdo a su especialidad en cada uno de sus instituciones. Empezaremos con la maestra Sandra Sonali y quisiéramos, maestra, que usted nos diera referencia sobre los desafíos más comunes en el manejo de los pacientes de cuidados intensivos y coronarios, cómo resolverlos desde el punto de ética y bioética. Muchísimas gracias. Así me escuchan, ¿verdad? Bueno, antes de dar respuesta, quiero agradecer. Es un honor estar aquí con ustedes en la talla de todos los participantes en esta mesa redonda. Y lo que quiero expresar es desde un porcentaje bajo, digamos, de esta parte teórica y más en la experiencia. Y experiencia no solamente como profesional de salud, sino como ser humano. Y sé que la pregunta se dirige mucho a estas unidades de cuidados críticos. Sin embargo, antes de ello quisiera contextualizar, porque para ser un profesional y abarcar todos estos cuidados bioéticos, éticos y demás, posiblemente está muy trillado, pero la experiencia siempre nos lo dice día a día. Los valores que traemos consigo desde casa, desde la familia, esa es la primera base, el primer cimiento con el que debemos de llegar, independientemente de la profesión que tengamos. Pero hablando de la enfermería, hablando de que el cuidado es nuestro objetivo, ese cuidado profesional, y es un cuidado humanizado, el segundo eslabón que yo considero más que importante es la formación. La formación que nosotros tenemos como enfermeros, también independientemente en dónde hayamos cursado y a qué nivel, pero fundamentalmente tiene que estar no solamente con una materia de ética, con una materia de bioética. Debemos de fortalecer la currícula en cualquier ámbito de enfermería, y una vez que se llega ya al ámbito laboral, al ámbito profesional, simplemente es ir uniendo esos eslabones, moldeando la actitud, los valores profesionales. No se pueden dar unos sin los otros. Si no tenemos bien arraigados nuestros valores morales, nuestros valores desde casa, difícilmente vamos a poder concatenar con los valores profesionales, independientemente también en qué área estemos. Ahora bien, lo vamos a dar en diferentes niveles, en la terapia intensiva, en la unidad coronaria o en un servicio de hospitalización, aunque no sea de cuidados críticos, desde diferentes ámbitos. Tenemos que tener claro, como lo decía la doctora, ver al ser humano como eso, como una persona humana. Y nosotros, al tener estos valores bien afianzados, ese es nuestro primer nivel, el nivel personal. Cuando nosotros hemos ya trabajado en esta parte, viene el otro nivel, el nivel organizacional o el nivel institucional. Si nosotros podemos tener muchas ideas, nuestros valores bien fundamentados, pero si la institución donde laboramos no empata o no da esa importancia a esta parte ética y bioética, difícilmente vamos a poder lograr algo sólido. Y entonces se nos viene lo que decía la doctora, el estrés moral. Y por otro lado, y a un nivel mucho más alto, institucionalmente, como aquí, y felicito, mención aparte, felicito por esta
este continuo de incidir en la ética y en la bioética, si de manera sistemática, de manera a nivel de sistema de salud no se le da esa importancia, también nos va a ser difícil. Entonces, este es como el panorama. Y si a esto le aunamos que en enfermería no el 100% de profesionales tenemos esa vocación de servicio y que estamos en enfermería por miles de causas, que no es el tema. Entonces, lo que quiero plasmar con este comentario es que es multifactorial el que podamos incidir en proporcionar un cuidado humanizado y que los dilemas éticos se puedan abordar de la mejor forma. Ahora sí, concreto. En la unidad de cuidados críticos, finalmente día a día, siempre vamos a tener esos conflictos, esos dilemas, que algunos ya están hasta cierto punto protocolizados, pero siempre surge algo nuevo. ¿Y cuáles son los más comunes? También lo que decía la doctora, la formación de la enfermería, de ver a la persona desde todos sus ámbitos psicológico, social y demás, más allá de lo biológico, muchas veces choca con algunas políticas, algunas ideas de los otros profesionales de la salud, donde le dan prioridad posiblemente a los recursos económicos. Recordemos que el Instituto Nacional de Cardiología es una institución pública en el que tenemos recursos limitados y que sí o sí muchas veces tenemos que priorizar a quién se le da el tratamiento más caro, por edad, por riesgo, y que no debería de ser, pero que finalmente en la práctica lo vivimos. Y entonces es cuando viene ese choque de ideas, ese dilema, pero también viene el choque de disciplinas, el choque de jerarquías, y que no solamente se convierte ya en un problema ético, sino en un problema organizacional, en un problema pues de áreas o de disciplinas. Entonces es bastante complejo y entonces, insisto, es cuando se tiene que protocolizar, se tiene que emplear ese liderazgo del que hablaba ya el doctor Ruiz de Chávez, la doctora, el liderazgo en enfermería, la comunicación asertiva, y se tiene que echar mano de todas las herramientas que tengamos a mano para poder llegar a un acuerdo. Pero la experiencia final es que, bueno, personal en el Instituto Nacional de Cardiología, nos hemos quedado al nivel de llegar a acuerdos, de discusiones, pero solamente entre los profesionales de salud, y todavía dejamos mucho de lado a la persona, al paciente, al familiar, y entonces estamos en pañales porque es al que principalmente deberíamos de involucrar. Bueno, ¿les parece que dejemos al último las preguntas? Vamos a continuar haciendo que nos hagan algunas referencias las maestras. Ahora me gustaría que la maestra Norma, hablando la maestra Sandra sobre liderazgo, que nos diga cómo se ve un liderazgo basado en una educación ética y bioética. Muchas gracias, buenos días a todos. Agradezco la invitación, es un honor estar aquí en este recinto. Ruiz de Chávez, doctor, mucho gusto, maestra Francisca. No tenía el honor, pero muchas gracias. Pues bueno, el liderazgo basado en la ética y en la bioética, pues justamente lo vivimos hace poco, ¿no? Decía la maestra Roxana, no vamos a hablar de cosas feas, pero creo que lo más feo lo pasamos hace poquito, y de verdad, si no hubiésemos tenido ese liderazgo como enfermeras, no hubiéramos salido adelante. Creo que nos tocó muy fuerte, y entonces ahí teníamos que buscar al mejor recurso humano o al no mejor recurso humano porque esa persona lo necesitaba. Decía la maestra Roxana,
el autocuidado que no se dio ese paciente y que nosotros lo teníamos que tratar, por un lado, y por otro, los líderes, los jefes de servicio, el mismo departamento del instituto, verificar cómo se iba a hacer una reconversión, por ejemplo, cómo íbamos a entrar, cómo íbamos a ver a ese paciente que teníamos miedo. Yo creo que el liderazgo es precisamente detenerse, analizarlo, verificar qué voy a necesitar para poder actuar y entonces ahora sí que capacitar al profesional, a todo el personal que iba a atenderlo. Entonces, como diríamos, y aventarnos, ¿no? Porque nadie quería estar adentro, nadie quería tocarlos. Pero nosotras, como tenemos esa, pues ese análisis de que nosotras somos las cuidadoras, o sea, nuestra filosofía en sí es el cuidado a aquella persona que lo necesita, pues lo traes en tu cabeza. ¿Quién no como enfermería trae eso? Y quien no lo traiga, pues entonces no se dedica a la enfermería, perdón. Entonces, pues yo en ese momento, como líder de todo el instituto, pues empezar a buscar las mejores estrategias, los mejores recursos, la mejor capacitación para el nuevo personal reclutado que no sabía, acababa de egresar de las instituciones. Entonces, hacer exposiciones, hacer temas rápidos y álgidos también, porque a veces no entendían cómo manejar un paciente crítico, y todo fue un paciente crítico, todo el INER era un paciente crítico. Entonces, pues yo creo que esa tenacidad que tenemos las enfermeras de hacer bien las cosas, pues nos da pauta para pararnos, pensarlo, analizarlo y seguir adelante. Digo, ¿quién mejor que nuestra mentora Florence Nightingale, que era la observadora, la que decía, no hay que lavarse las manos, hay esto, hay el otro, y en nosotros, díganme, cuando ya estamos atendiendo al paciente y me salgo, te quedas pensando, no me lave las manos. Entonces yo creo que desde ahí empezamos a analizar, y el liderazgo lo tenemos todos, no nada más la suprema líder o la máxima autoridad dentro de una institución. Cada uno de nosotros tenemos ese liderazgo para saber qué hacer y qué no hacer. Gracias. Gracias, maestra. Maestra Guadalupe Leiva Ruiz, ¿nos podría usted decir el pensamiento ético para el servicio y toma de decisiones en los diversos roles de enfermería? La pregunta está basada en todo lo que es el recurso humano, cómo se forma dentro de la carrera de enfermería. Bueno, primero agradecer enormemente, Francis, la invitación al doctor Ruiz de Chávez, porque bueno, han sido muchos años de coincidir en eventos académicos bioéticos, y la verdad ha sido un privilegio contar con personas tan distinguidas por más de 20 años, doctor, en la Academia Nacional Mexicana de Bioética, que me ha permitido el profundizar en los temas. Hay grandes bioeticistas, pero yo conozco a los mejores, entre ellos al doctor Ruiz de Chávez, y claro, ya lo mencionaban anteriormente, la bioética es un asunto de re-flexión. Hay que reflexionar, hay que argumentar, eso es un principio fundamental. Yo no me atrevería a hablar de ética o bioética sin tener los argumentos necesarios y el estudio suficiente para poderlos transmitir, en este caso al auditorio, o en el caso de la UNAM, cuando estuve por muchos años, es el tener los elementos del por qué actuar o no de una manera. Yo siempre reitero de que creo en la bondad humana porque en esencia somos buenos. Y una profesión tiene una cualidad que tenemos que reflexionar. Yo la elijo. Si soy enfermera es porque yo fui y decidí, entre 75 profesiones que hay en este caso en la UNAM, yo decidí ser enfermera.
Yo no quise ser matemática, yo no quise ser bióloga, yo quise ser enfermera, porque las profesiones es una inclinación de cada ser humano, hablando de que somos únicos, irrepetibles. Yo decido qué es lo que quiero hacer, o sea, no es al azar. Puede haber condiciones que hacen que un estudiante llegue a estudiar una carrera porque era su única opción o no alcanzó el promedio para estar en otra. Sin embargo, en ese trayecto yo creo que la universidad tiene que tener esa claridad de orientar a los alumnos de que la posibilidad de ejercer una actividad humana en una universidad y egresar con un título y una licencia les va a permitir en primera instancia desarrollarse en todos sus potenciales. ¿Qué es lo muy importante? Y yo creo que debemos de llevarlo a la profesión en la formación. En la ENEO, en el 2018, festejamos los 50 años de la licenciatura en enfermería y obstetricia. 50 años para una profesión es nada. Epistemológicamente hablados, hay profesiones como la medicina, como el derecho, que son siglos de tradición. Nosotros llevamos 50 años como profesionales y me parece que ese ha sido el tema y el punto que no nos ha permitido madurar acerca de por qué soy tan profesional como el médico, como el abogado, como el matemático. Hay una ley general de profesiones y la ley general de profesiones menciona que debemos de tener conocimientos científicos, ya lo mencionaba la doctora, tener una carga científica para poder ejercer lo que voy a hacer al final de mi formación. Habla también incluso de cuestiones hasta actitudinales, ¿no? Pero viene un ámbito que a mí me parece así subrayable. Tiene que llevar y hacer sus actividades con base a su código ético de la profesión. Yo les digo a los alumnos, no es opcional, o sea, el hecho de que yo me haya formado y tenga creencias y tenga actitudes que de repente me han marcado por mi familia y sociedad, no me exime de que yo debo de ejercer la profesión con base al código de ética que tengo. O sea, no es algo que tiene el ser humano, es la perfectibilidad, es una cualidad humana. Y un joven que llega a una universidad puede tener una historia de vida terrible, o una jovencita, y hay violencia intrafamiliar, y hay drogadicción, y hay alcoholismo. Pero si un joven llega a una universidad, tiene la capacidad a través de todos los mecanismos que se deben de generar para llevarlo a quitarse adicciones, a corregir algunas situaciones de violencia, a ayudarlo. Son estrategias que se implementan en una universidad porque el reto es que egresen con un título y una cédula. Ya lograron llegar ahí. México es una situación de inequidades e injusticias. O sea, la mitad de nuestra población está en pobreza y algunos en una pobreza absoluta. El que llega a una universidad, un alumno, es porque ya sorteó una serie de cuestiones sociales y políticas para llegar a ocupar un puesto. Eso hay que exaltarlo en el momento que llegan ahí, y el maestro tiene la obligación de apoyar y ayudar a que salga. ¿Qué es lo que me parece que debemos de ir apuntalando en las universidades? Yo ahorita tuve la fortuna de que me invitaran a trabajar en la Universidad de la Salud, que es nueva, y estamos un grupo de universitarios impulsando y haciendo propuestas. Una primer propuesta que se tiene es tener una evaluación que no solamente apuntale a lo cognitivo, pero durante toda la trayectoria. Todas los módulos que son médicos y enfermeras los que se están formando, todos vamos a evaluar a los estudiantes
en el ámbito cognitivo, por supuesto, en el ámbito investigativo, y la investigación en los primeros semestres tiene que ver con la búsqueda de información, que ellos argumenten lo que están poniendo, llevan un módulo específico de búsqueda avanzada de material bibliográfico para que puedan discernir de qué manera van a armar el primer trabajo. Pero también está el ámbito ético en todos los módulos. Y ahí que vamos a evaluar, pues justamente que no haya plagios, que se conduzcan con respeto, que asuman su rol de estudiantes en el sentido de que si hay que asistir a aula virtual estén puntualmente, si van a estar en laboratorio, cómo se presentan, llevan todos los materiales. O sea, debe de haber una evaluación que no apuntale solamente a lo cognitivo, porque hay gente egresada de Harvard que son unos patanes, porque la formación, o sea, el conocimiento empírico no me va a hacer mejor persona, pero lo que a mí me parece, y por eso como universitaria lo digo, yo creo en que cada ser humano que llega a una universidad tenemos la enorme posibilidad de moldearlo y llevarlo a través del pensamiento reflexivo, analítico, que asuman ese rol y entonces permearlos a que nuestro código de ética que tenemos en enfermería, que además fue utilizado para hacer el código de bioética para el personal de salud, fue un referente, fuimos primero nosotros y se desarrolló por enfermeras. Tiene fundamentos filosóficos, tiene en valores, no solamente destaca el modelo el principalista, que es el que mencionaban ustedes, que son 4, ¿no? La autonomía, la beneficencia. Nosotros todavía retomamos del modelo personalista elementos que tenemos que ejercer y eso hay que llevarlo al aula, a la conducta del docente, a la conducta de los propios directivos, para que cuando ellos lleguen a las instituciones de salud tengan ese marco y lo hagan desde esa reflexión, pero también desde la argumentación del por qué tienen que conducirse, pues porque es obligación profesional y por ley. Entonces, me parece que nosotros en enfermería vamos por un camino certero, porque ya existen planes de estudio, si no unificados, si todos a nivel nacional, los planes y programas de estudio de las universidades ya tienen perfectamente claro que el objeto de estudio es el cuidado, se apunta hacia las teorías, los modelos, la metodología científica, o sea, creo que ya la formación está, digamos, unificada, ya nos pusimos de acuerdo. Ahora está el tema de retomar el ámbito ético y bioético que a nosotros nos viene de tradición. Desde las hermanas de la caridad que llegaron a México, ellas nos permearon de una serie de valores que ahorita, me parece, están ahí presentes y debemos de rescatarlos. Bueno, quisiera, doctor Manuel Ruiz de Chávez, si tiene alguna pregunta, quiere complementar. Lo mismo le voy a solicitar a la doctora Luxana sobre estas 3 preguntas y si no pasaremos a nuestros participantes. Nada más comentar que ahorita que estaban hablando recordé lo que alguna vez escuché al doctor Ruiz Pérez Tamayo, que decía, refiriéndose a la profesión médica, lo podemos pasar a enfermería, ¿no? Decía un médico que hace que deja de hacer una evaluación integral del paciente, que no la hace de manera integral, no solamente es un mal médico, sino es una mala persona, decía. Entonces que para ser un buen, primero tienes que ser buena persona, decía. Entonces es lo mismo en enfermería, para ser una buena enfermera, desde estudiante de enfermero, primero tienes que ser buena persona. Entonces me acordé de eso y también me acordé de que en Estados Unidos se hacen unas encuestas cada año
sobre cuál es la profesión más confiable, en la que las personas confían más. Y van como 6 años seguidos que es enfermería. Mi pregunta es, ¿qué pensarían si se hiciera esa encuesta aquí en México? ¿Qué resultados tendríamos? El resultado es de que en primer lugar están los bomberos y en segundo lugar están las enfermeras en confiabilidad social. Yo insisto, yo creo que serían las enfermeras, porque somos las que estamos ahí, las 24/7, y ellos confían en nosotros más que en sus médicos. Doctor Ruiz de Chávez. Bueno, para mí ha sido el día de hoy un día de fiesta para celebrar pues que la enfermería ha venido a lo largo del desarrollo de los servicios de salud, de los cuidados del paciente, haciéndose sentir, proyectando actividades muy importantes. Por ejemplo, señalaba la doctora Roxana Reinaga, que se debería de participar en los comités hospitalarios de bioética. Y yo estoy convencido de que tenemos que seguir fortaleciendo a los comités hospitalarios de bioética y llevar la bioética, la ética médica a la trinchera, al lado del paciente. Y desde esta manera, pues, por ejemplo, tenemos programado para la próxima sesión del Comité Hospitalario de Bioética una sesión donde vamos a analizar un par de casos desde la perspectiva de la enfermería. Entonces yo creo que todo este foro de hoy es un foro muy relevante y el que nos orienta también a la necesidad de seguir concertando acciones tanto en la enseñanza de la enfermería, las actividades de posgrado, las actividades de educación continua y ofrecerle a la enfermería esa perspectiva que tiene para liderar y para estar cerca en el desarrollo de los sistemas y los servicios de salud. Predicar con el ejemplo, como lo están haciendo ustedes, participar en estos foros. Y yo reconozco mucho a la maestra Francisca Vázquez este liderazgo que trae y que nos permite tener el día de hoy pues a estas personalidades en la enfermería de nuestro país y que desde luego ha rebasado pues fronteras y que pues su formación en el extranjero, las maestrías, me parece muy importante predicar con el ejemplo. Me da gusto ver que en el auditorio de aquí de Médica Sur pues hay enfermeras jóvenes que estoy seguro que van a despertarles el interés por voltearlas a ver a ustedes y esa presencia, ese liderazgo que han tenido en nuestro sistema, si bien nacional de salud, también actividades fuera de nuestro país. Gracias. Gracias, doctor. ¿Algunos de los participantes asistentes tendrán alguna pregunta, algún comentario? Bueno, vemos que viene el doctor González Chón y nos da un enorme gusto porque creo que se estuvo tomando las clases que nos han dado el día de hoy estas distinguidas enfermeras. Aquí Bien, primero, antes que todo, felicitarlas, doctora maestras, por esta convivencia y este intercambio realmente de ideas. Felicitarla, doctora, por su claridad. Particularmente quiero expresar mi agradecimiento y sobre todo ensalzar la manera tan sencilla que desde un punto de vista teórico bajó directamente a lo que es la bioética y la ética en la parte de enfermería. Creo que pasar de la teoría a la práctica creo que es el reto. Y aquí, independientemente de todos, que estoy totalmente de acuerdo con todos los conceptos aquí vertidos, sobre todo poner un reto en todos y cada uno de las profesionales de la enfermería, independientemente
si es el Instituto Nacional de Cardiología, si es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, si es la Escuela de Medicina, si es la Universidad de Guanajuato, pero realmente el reto compete a todos los profesionales de la salud, que lo que se exprese directamente en una lámina, lo que queda perfectamente en principios que están claramente descritos y que en un momento dado parecería ser conceptos teóricos, lo llevemos a la práctica y que cada uno de ellos sea realmente reflejado en cada uno de los enfermos que sean atendidos por cada una de las enfermeras, no en Médica Sur, no en los institutos, sino exactamente el reto es que cada paciente que sea atendido por una enfermera, estos principios de ética y bioética se vean plasmados en cada uno de la atención de los mismos. Médica Sur, permítame hablar ahora de mi institución. Médica Sur tiene claramente el objetivo de que tanto la Dirección de Enfermería, el doctor Ruiz de Chávez como el director de Bioética, tengan a fin bajar estos conceptos y que verdaderamente cada paciente que sea atendido no solamente se lleve la buena medicina basada en la evidencia, sino pueda decir y afirmar, si hoy son los bomberos, el día de mañana que verdaderamente sean las enfermeras las más confiables porque lo han palpado. Una tendencia importante que viene al 2040 es el empoderamiento del paciente. En muchas ocasiones los médicos, y me acuso de lo mismo y de mi grupo de médicos, tomamos decisiones en donde el empoderamiento del paciente es la última voz que realmente se toma en cuenta para decidir el tratamiento y para decidir el curso de la vida que quiera tener en calidad o en cantidad. Es muy importante saber, hay una línea muy delgada en lo que hoy atañe al tratamiento de las enfermedades crónicas. Estoy hablando de aquellos pacientes que no tienen la capacidad de ser curados. Definitivamente tendrá que ser la compasión la que sea un elemento importante dentro del propio tratamiento y dejar a él y a la familia tomar las decisiones que correspondan hacia sus mejores intereses. Creo que con esto, este es mi comentario. No quise dejar de hacerlo como médico, pero seguramente aquí hay un grupo muy nutrido de enfermeras que seguramente tendrán dudas y que seguramente tendrán inquietudes a lo que nosotros tenemos la obligación, tanto como médicos y ustedes como líderes de enfermería, llegar a que lo que se plasma aquí verdaderamente sea la rutina, no rutina, pero sea el actuar diario, habitual de un cuidado de enfermería. Muchas gracias. Gracias, doctor Octavio González Chón. Le voy a pedir de favor al doctor Manuel Ruiz de Chávez que haga el cierre de este evento, sino antes de entregar sus constancias a nuestras líderes de enfermería que participaron en esta mesa redonda. Pues sí. Maestra Sandra Solano. Muchísimas gracias. Maestra Norma Margarita González. Maestra Guadalupe Leiva Ruiz. Maestro Eduardo Mireles Urquídez, que nos ayudó desde el principio
a que se llevara a cabo este evento, también le queremos hacer un reconocimiento. A la maestra Francisca Vázquez García, y que desde luego, bueno, pues que esta no sea la primera, sino sea el arranque de una serie de actividades que estemos realizando conjuntamente con las instituciones de salud. El día de hoy, pues brilla la presencia de nuestros institutos nacionales de salud y desde luego, pues lo que hacen las universidades de salud, en el caso de la Ciudad de México, pero que no podemos apartarnos de este binomio, de este vínculo entre las universidades, las instituciones de educación, de formación de recursos y las prestadoras de servicio, sean públicas, privadas. Creo que todas tienen mucho que aportar y desde luego estrechar el vínculo que requerimos en beneficio, sí, de los pacientes, pero también de nuestras enfermeras, que sigan actualizando, que sigan proyectando su interés a favor de los pacientes y también de sus familiares. Así que con esto, pues maestra Francis, muchas gracias. Y queda el compromiso de continuar con este tipo de actividades que mucho prestigian a Médica Sur. Así que con esto pues me corresponde cerrar este evento y desde luego agradecerles la presencia de todas, todos ustedes y destacar que tuvimos una audiencia nutrida vía Zoom y que desde luego habremos de compartir las memorias, las conclusiones que saquemos para seguir compartiendo lo que hoy vivimos en nuestra institución. Muchas gracias a todas, a todos ustedes y al maestro Eduardo Mireles, que creo que hay que reconocerle su entusiasmo por las actividades de educación en el campo de la enfermería. Gracias, maestro Francis.